cuando estaba Alejandro, que le dicen Zavala. Sí, lo que pasa es que en la mayoría de los casos, me decía el otro día Gustavo Rodríguez, dice, profe, es que ya me han entrevistado a mí como presidente, de cuando fui presidente y todo muchas veces, y no se ven los trabajos. Aquí el detalle es lo siguiente, quieren ellos hacer un proyecto primero que nada hacer un oficio a la licenciada de la Secretaría de Cultura. Entonces, a la vez, al hacer el proyecto, nosotros queremos hacer un trabajo de investigación y meterlo dentro del proyecto para que vean los orígenes de la cantera, para que vean que esto no es una cosa de gente que apenas va empezando. ¿Usted cuántos años tiene que es canterero, don Roberto? Casi desde que nací. No, mire, de que yo empecé a trabajar, tenía yo como 8 o 9 años. ¿Y con quién empezó a trabajar la cantera? Con mi papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Joaquín Bocanegra. Don Joaquín Bocanegra era creo que hasta padre. lo conoció usted, ¿no? Sí, sí lo debe haber conocido. Es que era el que tenía el tallercito, o sea, no taller, sino que trabajaba ahí con la Morena. O sea, tenía unas piedras ahí como... Sí, lo vi ahí en la carretera, en la carretera. Depósito. Ahí trabajó él. Entonces lo que les platicaba yo, que él no fue el primero que empezó, pero él fue el que sí le trajo el trabajo a la gente, porque los que empezaron a trabajar fue un cuñado de él que se llamaba Antioco y otro señor, también era pariente, Serafín Carrillo, Antioco Maldonado y Serafín Carrillo, esos empezaron en la hacienda, cuando el licenciado Pedro Asper, el grande, que empezó a darles trabajo ahí a la gente. Pero ellos ya, antes de que viniera don Pedro, ellos ya habían empezado a trabajar el banco, a sacar nada. No, es que ellos allí empezaron porque hubo otras gentes que eran los que luego andaban, como cuando se trató aquí de la iglesia, creo, me parece que dice que algo que hicieron ya al último, unos señores, un hermano de mi abuelo es el que sé yo que anduvo sacando unas piezas allí. Y entonces en ese tiempo... ¿Cómo se llamaba el hermano de su abuelo? Canuto Bocanegra también. Bocanegra. Eso es. ¿Y él se dedicaba a sacar piezas para qué? No, eso nomás fue, por decir, nada más, ya no trabajaron luego después, él murió de cerca de 90 años casi. Era una persona de las grandes de aquí. Sí. ¿Cuántos años le calcula usted que tiene el templo de aquí de la comunidad? No sabría decirle. Cuando don Canuto, sí, yo creo que cuando estaba chiquillo estaba el templo también, ya tiene muchos años aquí ese templo. Sí, ¿verdad? Ya tiene muchos años. Sí, pues de cuando del patrón que vino, que dicen que Carlos Altamirano, que era uno de los patrones primeros que creo, pues no sé bien yo la verdad cuántos años haga. ¿Y este lugar que está enfrente de la hacienda, llegó a ser hacienda este lugar, que está ya caído todo, este paderío que está ahí? Pues sí, es que esa era parte de toda la hacienda. Nada más que porque aquí donde están los arbolitos, a un lado del zaguán donde están los árboles, allí tenía una tiendita que vendían pan porque hacían pan allí. En aquel tiempo hasta mi papá les ayudó allí a hacer ¿En esa casa? Sí, hacían pan, tenían allí, era un señor que se llamaba Venancio. Pero no fue tienda de raya. ¿Mande? No fue tienda de raya ese lugar. ¿Cómo? La tienda de raya era la que tenía el hacendado. Y no, les daba la manta, esto ya al último ellos trabajaban ahí, le ayudaban. Y mi papá, o sea, ahí estaba. Entonces, ese difunto Serafín estaba chiquillo porque él era más chico que mi papá. Mi papá murió de 76 años, le entró algo al pulmón y eso lo acabó. ¿Y él qué tipo de piezas o qué tipo de cantera trabajaba su papá? De todo lo que es ¿También le hacía un busto, le hacía cualquier cosa? Todo él fue me parece que en el 60 o por ahí fueron a Zacatepec, Morelos a ayudarles a hacer la escultura de López Mateos. ¿La que está en Zacatepec? ¿Sí la conoce usted? Sí, no, pero la bajamos. Bueno, sí, en foto que sea, si la... ¿Y él cómo apoyó? ¿En qué ayudó él? A hacer la escultura. Entonces un señor le decía que
que él hiciera la cara, no, dice, pues porque eso sí, no, dice, pero él les ayudó en todo lo que se necesitó ahí. Como hicieron el Conin de varias piezas, por decir, hicieron el López Mateos de varias piezas. No sé cómo está yo lo he visto en foto nada más. Entonces él hasta traía una foto así, sí, de donde estaban todos, como es que como tipo gabinete, no sé qué era en ese tiempo. En qué año más o menos se acuerda en qué año se fue él a trabajar allá? En el 60 me parece. En el 60, porque López Mateos fue presidente, si no me equivoco, del 56, 58, López Mateos fue presidente de la República. Entonces lo hizo estando López Mateos en vida, siendo presidente. Sí. ¿Cuánto tiempo se la pasó por allá? No sabría decir. ¿Usted ya había nacido? Todavía no. No, sí, ya, yo soy del 52, ya tengo. Tenía 8 años cuando él se fue a trabajar. 66 años yo. ¿Y qué otras cosas se acuerda que hizo su papá? No, pues hizo varias fuentes de esas los niños perros, de esas que hay, de las estas que están que son del TEC de Monterrey. No sé si las conoce usted. Las que están adentro. O sea, es como la que estaba allí, como la que estaba en Escobedo, que está en el jardín, que la cambiaron de todo el lugar. Cuando estaba don Salvador Piña, sí, esa fuente grande. Se acabaron ahí, esa. ¿Y esa también la hizo su papá? ¿Esa del jardín principal, del Álvaro pues Tejeda? Parece que sí, la fuente esa de los perros, creo sí la hizo él. Porque él hizo muchas en ese tiempo. O sea, que era aquí que yo supe la única persona que hacía eso. Entonces mis hermanos le ayudaban. Un hermano, el mayor, se llama Lupe. Otros dos que ya fallecieron, no se llamaba Celerino, y otro Trinidad. Ellos también eran, Celerino, Trinidad y Guadalupe también eran cantereros. Sí, y ese Guadalupe hacía lo que es el centro de donde van los cuatro, lo que es el soporte del centro de la taza. Él hacía los monitos que van ahí, los años que van. Y ya arriba los niños perros, eso los hacían entre todos, porque ya ve que son mitad hombre y mitad perro. O sea, de aquí para arriba son cristianos. ¿Y él sacó la creatividad o fue una obra que él copió de alguna otra fuente? No, pues eso, como le digo, eso fue que a lo mejor viene del TEC de Monterrey, no sé. O sea, le dieron el bosquejo de lo que querían que les hiciera. Muchas veces lo que hacía, pues le daban el bosquejo para que hiciera el trabajo. Pero él también tenía creatividad de hacer piezas él por su propia imaginación, o casi hacía pura cosa encargada. Pues mire, creo que sí, o sea, sí podía hacer cosas también, pero sí también casi nomás por pedido. Sí. Le voy a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿su papá de quién era hijo su papá? De Ponciano Bocanegra. ¿Y su mamá cómo se llamaba, su abuelita de usted? Socorro Franco. ¿Y su abuelito de usted también se dedicaba a la cantera? No. Él no. Bueno, él no sé si en aquel tiempo cuando, sí, como era mi hermano, le digo, mi abuelo era de 1888, traía 12 años del siglo pasado él, mi abuelo. Sí, pues 12 años para 1900. ¿Y su papá, cuántos hermanos fueron en su casa de su papá? Hermanos, creo 5. 5, ¿y mujeres? Eran 10, 5 y 5. 5 y 5. Y me decía que a la cantera se dedicaron varios hermanos de él. ¿Cuántos tuvo? Sí, ya luego se enseñaron con él, se enseñó ahorita ya nomás vive uno de los hermanos, que se llama Lázaro Bocanegra Franco. Él es el único que ¿Y él tiene también taller ahorita en la comunidad? No, pues casi de nosotros, ni nosotros tenemos taller. ¿Me podría decir el nombre de todos los hermanos y hermanas de su papá? Si se acuerda. Sí, cómo no. A ver. Era Asunción, que le decíamos Chón. Él era el grande. Él era el que se llama de mi papá. Y había otro que se llamaba, o sea, lo conocían por Trinidad, pero se llamaba Pedro. Y Lázaro. No, pues nomás, y mi papá creo, no eran 4. ¿Y de las mujeres? Las mujeres era, pues porque la mayor se llamaba Carmen, también murió, anda cumpliendo un año que falleció. Y luego seguía otra que se llama Bernarda, que todavía vive. Ya nomás son 2 hermanos los que viven de la familia. Y
Y luego de ellos, no, la primera era una señora que se llamaba Benina, ya se me pasó. ¿Tuvo Ella era una la mayor. primer mujer? Era la mayor, la primera. Su hermana. Su hermana, mi papá, era la primera, ella, y luego seguía porque esa Carmen. Ya luego seguía mi papá, de la familia seguía mi papá. Uh-huh. Luego seguía porque John, Asunción, luego Carmen, la otra que se llamaba Pueblito, no, Bernarda, uh-huh, que es la que vive, ya tiene 85 años ella. Y cuando se juntaban ustedes a comer, o cuando iba usted con su papá, o que tenía la oportunidad de platicar, ¿no le platicaba cómo era su vida de niño de él? ¿Qué hacía cuando era pequeño? ¿Qué lo podían hacer? ¿Dónde andaba? De eso casi nunca. Casi de su ¿Él no fue a la escuela? ¿No tuvo Pues escuela, pues yo creo que como todos, nomás hasta el primero, segundo año, que era lo que había aquí, tercero que segundo. ¿Y era ahí en el mismo lugar que está la escuela Gabriel Ramos Millán? ¿Esa era la escuela de siempre? Pues que no, antes era o sea, era nomás por decir como que andaban por diferentes partes, porque... ¿Eran maestros que venían de un lugar a darles clase un tiempo o cómo? Yo creo, porque mire ahí donde está la tienda, sí, es una tienda, o sea que ya casi ni tienda, uh-huh, tienda de ropa, pero allá adentro, ahí estuvieron dando clases un tiempo. Ajá. Por eso le digo, ese era nomás de que andaban para ahí para acá. Eso es. ¿Y a usted sí ya le tocó estar aquí en la Gabriel Ramos Millán? ¿Usted tampoco tuvo la oportunidad de ir a la escuela? No. ¿Tampoco fue? Yo fíjese que yo cuando aprendí poquillo lo que Dios me dio licencia de saber leer y escribir, y ya lo hace, pues en el 66, ya estaba yo grande. Sí, ya estaba. En el 66 yo salí de la primaria. Sí, ya tenía ya. Oiga, y volviendo a su papá ¿dónde conoció a su mamá? No sabría decir, es que ellos vivían allá en el por allá en el llano, que le nombran las viviendas. Allá vivía su papá. Por allá vivían los dos, creo. Y entonces no vivían aquí. Que que luego se vinieron, mi abuelo, su papá de mi mamá, se vino para acá. O sea que ya estuvieron viviendo, ya también mi otro abuelo, su papá de mi papá. ¿Y dónde conoció su papá, su mamá de usted? ¿Aquí o en el llano? No sabría decirle la verdad. ¿Nunca les platicaban tampoco de su vida de ellos? ¿Dónde se casaron ellos, su papá y su mamá? Pues también no recuerda dónde se casaron, pero sí se casaron por la iglesia. Sí, se casaron bien ellos. Qué bueno. Sí, le digo, mi mamá murió de 87 años. ¿En qué año murió su mamá, no se acuerda? Ahorita va a cumplir 11 años. Con ese dato tengo, 11 años. ¿Y su papá cuánto tiene que falleció? Va a cumplir 22 años ahora en noviembre. Ya tiene muchos años. 22 años, sí, le digo, él tenía 76 cuando se fue. Que le pegó esa enfermedad del agua que le cayó al pulmón. Sí. Y ya se fue. ¿Y qué recuerdos tiene usted de su papá, por ejemplo? Yo, por ejemplo, me puedo sentir orgulloso de mi padre porque pues me enseñó a tocar la guitarra, siempre me impulsó a que estudiara, y me dio muy buenos ejemplos. ¿Usted qué es lo que recuerda de su padre? Pues que nos enseñó a trabajar a todos los hermanos y todo, y ya. Él fue su maestro de... Sí, de todo, sí. Bueno, él nos dio la iniciativa, no es que ya luego yo, más que nada, un hermano, con los hermanos fue con los que... Trabajó más en la cantera. Como yo era más chico, sí. Como yo era de los más chicos. ¿Usted era el pilón ya de la casa? No, había otros dos. ¿Hay otros dos? Y una mujer. Éramos 10 de familia, y ahorita han muerto 4. 4 los que sean. Y calculándole más o menos, si su papá en el 60 se fue me decía, al estado de Morelos, sí. Si se fue al estado de Morelos, ¿cuántos años le calcula que ya tenía él trabajando de canterero en el 60? Pues ya, él tenía ya como más de 10 años, pues que... Entonces como en el 50 empezaron la explotación. Sí, porque ya luego, es que, mire, cuando empezaron en la hacienda, empezaron a hacer que el parapiso, ¿no? El puro loseta. Lo que se nombra, le nombran estrellita, y a otra le nombran hexágona. O sea, la estrellita y el hexágono. ¿Pero don Pedro les trajo a alguien que les enseñara? Sí, venía un
un señor de por allá de México, que le decían del Matacuás, era el encargado de allí de ellos. Y tenía varias gente de aquí de la comunidad. Hubo varias gente de aquí del rancho. Eso es. ¿Y don Pedro no se los llevaba a México a hacer trabajos? No, creo que no supe yo. ¿Y el Matacuás tampoco nunca los invitó a ir a trabajar allá? Me parece que no. Tampoco nunca los... No. Pero ellos empezaron a salir a la Ciudad de México Sí, también. pues ya luego mi papá de aquí se fue a Querétaro. Ya que ¿En Querétaro qué hacía? ¿Qué iba a hacer? Al Templo de la Cruz a trabajar. Estuvo trabajando en el templo. ¿Y ahí qué hacía? ¿También piso? No, ahí ya empezó a hacer lo que es la fachada de la iglesia. El frente de la iglesia. Sí, porque ahí no, bueno, afuera ni me fijo si hay piso, pero no, el piso ese es peque de la cañada. Sí, es piso desde ese de piedra, piso. Piedra de la cañada, porque no, lo que hicieron ellos fue estas. ¿Y quiénes son ellos? O sea, digo, la gente que estuvo ahí. Por ejemplo, él con quién más, ¿a quién más se llevó? ¿Quién más se fue con él? ¿No se acuerda? De aquí nada más el que fue su cuñado, Antíoco. ¿Antíoco qué? Maldonado. Maldonado. Él sí se fue con él a trabajar. ¿Se Fue, iban diario o se quedaban allá toda la semana? Se quedaban, pero él nomás fue unos días. Antíoco. Antíoco nomás fue unos días porque pues ya que estuvo allá, estaban trabajando, ¿no? Y ya más de repente llegó el licenciado y le llegó la noticia de que tenía que hacer un marquito, 2 ahí de las fachadas de las puertas. De ahí mismo, de la casa. Sí, de la hacienda. Y se vino mi tío, ya luego les dijo y ahí pues inventó algo para poderse desligar del trabajo. ¿Ahí lo contrataban los franciscanos, los padres, o era el gobierno quien le pagaba? No, eran los padres. Sí, mi papá dice que nos platicaba que le decía, no, padre, dice usted, dice, pues ahí, páguenos, usted nomás, explíquelas a los feligreses, dice, a los feligreses y ahorita, y luego le ¿Y que les explicara qué? Pues sí, para que soltaran para que soltaran el dinero. La limosna. Sí. Dice, y luego, luego le decía al padre, dice, le decía, ¿cómo le decía le decía, diablo, decía, no cupiste en tu tierra, dice, viniste a caer acá al templo. Así le decía a su papá. Le decía el padre a él. ¿No se acuerda cómo se llamaba?